un video en YouTube de un pastor que, como muchos pastores que son muy valientes en YouTube, pero nunca quieren debatir con el padre Toro. Y ese pastor decía que él descubrió que había sido que Pedro jamás fue papa y ni siquiera estuvo en Roma, y como prueba lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo del 3 al 16, en donde Pablo le saluda a muchísima gente, pero a Pedro no le saluda. Entonces él llega a la conclusión con eso de que Pedro nunca estuvo en Roma, y que si estuvo ahí se fue solamente para ser ejecutado, solo para morir, pero nunca fue papa ni obispo. Eso, entonces yo quería preguntarle cómo podemos rebatir eso, padre. Debe primero decirle que a nosotros no nos importa si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Eso es lo primero. Que a Petronilo le patina el coco. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica no dice el cristiano tiene que creer que Pedro estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que Pedro fue el Papa, y eso sí lo puedo comprobar. ¿Por qué los protestantes inventan que la doctrina de la Iglesia es que Pedro estuvo en Roma? Eso no es verdad. Nosotros no afirmamos que Pedro estuvo en Roma. Nosotros afirmamos que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica, Cristo lo fundó. Pero ellos dicen, ajá, entonces ¿por qué el Vaticano está en Roma y el Papa está en Roma? Ah, eso es interesante, esa pregunta. Y eso es otra cosa. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Que el Papa está en Roma, que gobierna la Iglesia desde Roma, que el Vaticano está en Roma, eso sí es verdad. Que Pedro fue a Roma, ¿qué nos importa? Ahora, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Porque han de saber los protestantes que cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, el mandato fue, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los apóstoles tenían ese mandato en la cabeza. Querían llegar al mundo entero. ¿Cómo hacían para llegar al mundo entero? Tenían que evangelizar a Roma. Tenían que llegar a Roma. ¿Que Pedro no pudo llegar a Roma? Pedro no pudo llegar a Roma. Llegaron los cristianos a Roma. ¿Por qué el Papa está en Roma y por qué está el Vaticano en Roma? Porque está escrito incluso, y es un dicho muy común, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el imperio que mandaba el mundo entero, y desde Roma se iba a todos los lugares. Entonces la Iglesia, con el paso del tiempo, quiere que el Evangelio llegue a todas partes. Se instala en Roma, que era el centro del mundo, y de ahí a todas partes, todos los caminos conducen a Roma. Una estrategia para evangelizar se instala en Roma. Que Pedro no estuvo ahí, no hay problema. Pero usted debe saber por qué está en Roma la sede de la Iglesia. Porque Roma era el imperio y era necesario que desde ahí se llevara el Evangelio. La pregunta, por ejemplo, le puede ser esta. ¿Alguna vez ustedes vieron a los apóstoles dar una enseñanza por YouTube? No. Pero ahora, para que el Evangelio llegue al mundo entero, el Padre Luis está predicando por internet, por YouTube. Pero muéstremelo en la Biblia donde dice que hay que predicar por YouTube. Si Pedro no conoció YouTube y los apóstoles tampoco el internet, eso es verdad. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el YouTube ahora es el camino para que el Evangelio llegue al mundo entero. Y eso le importó a los primeros cristianos. No existía YouTube, pero existía el Imperio Romano, y de ahí podían llegar el Evangelio a toda criatura, y por eso se instaló en Roma.
Esa es la razón. Que Pedro no es el Papa. ¿No han leído Juan 21:15? Deben saber los protestantes que Papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró Papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra Papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró Papa. ¿Saben qué significa Papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Siga. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Por segunda vez lo nombró Papa. Siga. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Papa significa eso, un jefe que va a encargarse de las ovejas de Cristo. Un jefe común de la iglesia, apacienta los corderos, apacienta las ovejas, apaciéntalos a todos. Un jefe para la iglesia, eso significa Papa, que no existe, aquí está. Ahora que los protestantes, por ignorantes, no sepan lo que significa Papa, eso es problema de ellos, que estudien. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.